Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y como yo sé que ya lo encontraron, vamos a orar todos juntos. Amén. Bendito Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu palabra y deseamos, oh Dios, que lo que vayamos a estudiar hoy sea explicado más que por tus siervos, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre Santo, que tú lo grabes en los corazones de tu pueblo y que podamos aprender de lo que vamos a ver, Señor, las cosas que deseas que aprendamos. Sabemos que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, especialmente en lo que concierne al pueblo de Israel, Pablo nos dice que fue escrito para nuestro beneficio, para que nosotros nos diéramos cuenta de las cosas que ellos hicieron, los errores que cometieron, las cosas que hicieron bien, etcétera, etcétera. Y Padre Santo, queremos aprender de su experiencia. Así es que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y más que todo nuestro corazón para poder recibir de ti lo que tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos decimos? Muy bien, estamos en el capítulo 2 de Isaías. Y la semana pasada pudimos ver en los primeros 4 versículos pudimos echar un vistazo a lo que va a suceder durante los últimos días, los últimos tiempos, ¿verdad? Pudimos ver lo que iba a estar sucediendo antes de que el Señor Jesucristo volviera por segunda ocasión, estableciera su reino aquí en la tierra por 1000 años, y luego lo que iba a suceder después de que esos 1000 años se cumplieran, cómo se iba a soltar al diablo, se iba a dejar salirse del foso en el que se va a ser echado, y va a engañar a muchísima gente durante esos días también para rebelarse contra Jesucristo, después de 1000 años de estar viviendo bajo el reinado de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, a la luz de lo que Isaías anuncia acerca de los últimos días, él vuelve su atención porque quiere buscar, por lo que ya les dijo, quiere buscar convencer a la nación de Israel de que se vuelvan a Dios antes de que todas estas cosas sucedan y antes de que Dios tenga que disciplinarlos. Recuerden, los profetas fueron dados a Israel para que anunciaran al pueblo de Israel las cosas que Dios estaba planeando hacer. Pero no solamente eso, sino para advertirle al pueblo de Israel que había ciertas cosas que como pueblo de Dios tenían que hacer para poder librarse de los castigos y de las calamidades que Dios podía hacer caer sobre ellos. Esto no quiere decir que Dios estaba esperando que su pueblo se portara mal para castigarlos. Esto quiere decir que les avisaba antes de tiempo para darles la oportunidad a que se arrepintieran. Por eso nosotros en la Biblia leemos tantas de estas cosas, ¿sí? Tantas de estas advertencias, tantos de estos avisos. Porque el Señor no quiere disciplinarnos juntamente con los del mundo, juntamente con los incrédulos. Quiere que escuchemos las advertencias y que recapacitemos cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer o no haciendo cosas que debemos hacer para no tener que ser corregidos, ¿sí? Para no tener que ser corregidos. Y lo que les está tratando de decir o lo que les va a decir aquí a continuación es que si ese es el futuro que nos espera, sí, con el Señor durante su reinado milenial y luego durante su reinado eterno, sí, si ese es el futuro que nos espera, ¿por qué no comenzar a vivir siguiendo los principios de ese reino desde ahora? ¿Por qué no comenzar a vivir de acuerdo a los principios de ese reino desde ahora? Y miren, mis hermanos, no es difícil vivir bajo esos principios si se hace lo que Isaías llama al pueblo de Israel a hacer en el siguiente versículo. Y es ahí donde comienza nuestro estudio hoy, en el versículo 5 de Isaías 2, porque noten lo que les dice. Muy claramente es una invitación al pueblo de Israel. Y les dice, vengan ustedes, los de la casa de Jacob. Por eso sabemos que es al pueblo de Israel, porque Jacob es Israel. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Cuando caminamos a la luz del Señor, cuando caminamos bajo la luz que Dios nos provee, entonces podemos ver por anticipado las cosas que vienen en camino, las cosas que se están acercando, las cosas que están por pasar, que Dios está permitiendo que pasen, y podemos prepararnos. El huracán Hillary, prueba muy clara de ello. Estamos constantemente viendo el reporte del clima, estamos constantemente viendo el mapa por donde va a correr el huracán, y nos anticipamos a ello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia es ese mapa.
Sí, es ese mapa, es esa luz que se nos da a través de ella para que sepamos hacia dónde van las cosas y a dónde pudieran llegar y a dónde no deberíamos de dejar que lleguen. Entonces, definitivamente aquí Isaías está dirigiendo al pueblo de Dios que se había apartado de la luz de Dios. Pero hay algo digno de reconocer aquí. Y lo que es digno de notar aquí es que Isaías se incluye a sí mismo entre ellos. ¿Se fijan cómo les dice en el versículo 5? Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, y luego noten, caminemos a la luz del Señor. Caminemos, los invita a que juntos se vuelvan a los caminos de Dios. Los invita a que juntos, él y el pueblo, se vuelvan a buscar la luz de Dios. Como profeta de Dios, Isaías podría haberse visto a sí mismo como libre de culpa, ¿no es cierto? Porque es el profeta de Dios al fin de cuentas. Él tiene información que nadie más del pueblo tiene, él tiene información que pudiera hacerlo sentirse como que él era de los buenos y no tenía por qué ir a buscar la luz de Dios como estaba llamando al pueblo. Como profeta de Dios entonces podría verse a sí mismo como libre de culpa, pero los exhorta a todos, incluyéndose a él mismo, a buscar ser guiados por la luz de Dios. Y esto nos debe decir algo a nosotros, y es esto, que nunca debemos pretender que ya lo hemos entendido todo. Nunca debemos pretender que ya lo hemos entendido todo. Que ya lo tenemos todo descifrado, que ya lo hemos entendido, que ya sabemos cómo corre el agua en San Felipe, que ya sabemos todas las cosas, cómo van a suceder. Conocemos también a Dios, que ya no hay nada más que podamos aprender de Él. Y saben que, mis hermanos, esa es una situación en la que nos ponemos que es muy peligrosa para el cristiano. Porque siempre hay lugar para mejorar, ¿no es cierto? Todos estamos aquí ahorita y estamos alabando al Señor y estudiando la palabra de Dios juntos, pero siempre hay lugar para mejorar. Siempre hay lugar para crecimiento, ¿no es cierto? Cada vez que escudriñamos la palabra y escuchamos otra predicación, los ojos se nos abren a cosas que antes no habíamos pensado acerca de Dios, del plan de Dios, de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, de las cosas que Dios me ha dado a mí para llevar a cabo la obra que Él me ha dejado. Entonces siempre hay lugar para crecer, ¿sí? Siempre hay lugar para crecer, ¿sí? Pablo, ¿qué dice? No que todo lo haya alcanzado ya, pero una cosa sí hago, que todo lo que antes conocí lo dejo atrás y me extiendo hacia el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros también debemos ir dejando todo atrás, pero debemos extendernos a conocer al Señor más y más cada día. Y la única forma en la que podemos hacer eso es si andamos en su luz. Entonces nunca debemos pretender que ya lo hemos entendido todo y que no necesitamos más luz de parte de Dios, porque siempre necesitamos más luz de parte de Dios. Amén. Entonces lo que les está diciendo, y creo que a nosotros también, es que si se camina a la luz del Señor, se puede disfrutar de las bendiciones del reino de Jesús ahora mismo. No tenemos que esperarnos al reino milenial, no tenemos que esperarnos cuando el Señor venga. Claro que eso es lo que todos deseamos, pero podemos anticipar y podemos disfrutar de las bendiciones de vivir bajo los principios del reino del Señor ahora mismo. No hay razón para vivir en las tinieblas, no hay razón para vivir en la oscuridad, si podemos andar en su luz. ¿Por qué buscar vivir en las tinieblas? ¿Por qué buscar vivir en la oscuridad? ¿Por qué someternos a las tinieblas y la oscuridad cuando podemos vivir en la luz de Dios? ¿Sí? Es como como el sol está afuera brillando, el clima está hermoso, pero nosotros nos mantenemos dentro de casa con todas las cortinas cerradas, ¿sí? Y no nos asomamos para nada, porque la luz nos molesta. Sería necio, ¿no creen? Vivimos en un área con un clima tan perfecto, ¿no es cierto? Mucha gente quisiera vivir aquí, ¿sí? Pero ¿qué tal si viviéramos en este clima, pero nos la pasáramos encerrados todo el tiempo? No tiene caso. De igual manera, si somos cristianos, conocemos los principios del reino de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, a la luz de lo que la palabra dice, busquemos vivir bajo esos principios, ¿sí? Y lo que les está diciendo aquí de nuevo, y a nosotros también, es que si se camina en la luz del Señor,
entonces podemos disfrutar de esas bendiciones del reino ahora mismo. En el Salmo 27, los versículos 1 al 6, noten lo que dice ahí David en el Salmo 27, versículos 1 al 6. Noten, el Señor es que mi luz y mi salvación. Y yo agregaría ahí, mientras estemos en la luz. Mientras estemos en la luz, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Mientras estemos siendo alumbrados por esa luz, Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y mientras estamos en esa luz, ¿qué dice enseguida? ¿A quién podría yo temer? Si estoy en esa luz, ¿a quién puedo temer? ¿A quién debo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. Si estoy en esa luz, ¿quién podría infundirme miedo? ¿Alguna vez han tenido miedo? ¿A quién le tiene miedo a la oscuridad? ¿Nadie? ¿Yo soy el único? ¿No? La gente que le tiene miedo a la oscuridad tiene que ir con la luz prendida, ¿verdad? Duerme con la luz prendida, anda con la luz prendida, oye ruidos, prende la luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mientras está en la luz, se preocupa la persona por lo que, no. ¿Por qué? Porque está en la luz. Entonces así, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Y mientras estemos en esa luz, ¿a quién le vamos a temer? Él fortalece nuestra vida y mientras estemos en esa luz, ¿quién podría infundirnos miedo? Versículo 2, noten lo que dice, mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. ¿Por qué son ellos los que tropiezan y caen? Porque están en la oscuridad, porque están en las tinieblas. Sí, el Señor los hace que tropiecen y caigan. Sí, porque no pueden, no ven, no saben lo que está por pasar, no saben lo que los acecha. Pero nosotros sí sabemos quién nos protege. Amén. ¿Verdad? Entonces, ellos son los que tropiezan y caen. Noten el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. Versículo 4. En que una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Quédense ahí. Noten, aquí podemos ver una de esas cosas que tiene un doble cumplimiento, ¿sí? Quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Primero, todos los días que tenga aquí en la tierra. Pero acuérdense, somos eternos. Entonces lo que David está diciendo, yo quiero estar en la casa del Señor, no solamente todos los días de mi vida, en esta vida, quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahí es en donde yo encuentro solaz, ahí es en donde yo encuentro paz, ¿sí? Ahí es donde yo encuentro consuelo. Eso es lo que quiere decir solazarme, quiere decir encontrar consuelo. Quiere decir encontrar placer, quiere decir encontrar esparcimiento, quiere decir encontrar alivio de los trabajos. ¿En dónde lo encontraba David? En la casa del Señor. En la casa del Señor. Eso es lo que debemos buscar nosotros también. No solamente aquí en la tierra, sino también anticipando que vamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Y allá vamos a estar en el verdadero tabernáculo, en el verdadero templo, en el verdadero monte de Sión, como vimos la semana pasada. Y luego noten lo que dice el versículo 5. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. Me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Versículo 6, ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y ahí cantaré salmos al Señor. Señor, porque Él es la luz. Mientras estamos en la luz, todo eso es lo que anticipamos tener. Mientras estamos en la luz, todo eso es lo que anticipamos hacer. Porque estamos en la luz y su luz constantemente nos alumbra, nos muestra el camino, nos deja saber lo que viene y por eso no debemos tener temor. Hay un dicho en inglés que dice, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Que en español quiere decir, yo no sé lo que tenga el futuro, pero yo sé quién tiene el futuro en sus manos. Y con eso nos debe de bastar para saber que pase lo que pase, estamos seguros en las manos del Señor. ¿Sí? En el Salmo 118, los versículos 27 al 29, noten, Salmo 118, versículos 27 al 29, el Señor es Dios y ¿qué? Y nos brinda su luz. Que comience la fiesta.
Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Él nos brinda su luz. Y cuando estamos viviendo bajo la luz de Dios, Él nos deja ver con claridad quién es Él, quiénes somos nosotros en Él. Como cristianos no tenemos que andar batallando por encontrar nuestra identidad, porque nuestra identidad está guardada en Él. No tenemos que andar pensando en qué somos, cómo vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, etcétera, porque todo está en Él. Él es nuestro todo y está en todos. ¿Sí? Él es nuestro todo y está en todos. ¿Por qué? Porque vemos y andamos a la luz de Dios. Por eso Isaías los está llamando, vénganse, vamos a buscar la luz de Dios, les conviene estar en la luz de Dios. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 5 al 7. Noten lo que dice ahí, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Quédense ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Si Dios es luz, es imposible vivir en tinieblas, ¿no es cierto? Entonces, si estamos caminando cerca de Él, las tinieblas no nos pueden cubrir, las tinieblas no nos pueden hacer nada. Pero si estamos en completa oscuridad, si estamos en tinieblas y decimos que estamos teniendo comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces, si estamos practicando el pecado, viviendo en pecado, estamos viviendo en la oscuridad, por más que queramos, no podemos tener comunión con Dios. ¿Sí? Ni Él con nosotros. Tenemos que estar dispuestos a salir a la luz. Noten lo que dice el versículo 6 otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y luego la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Entonces nos limpia de pecado, esto nos lleva a caminar en la luz y porque andamos en la luz podemos tener comunión con Él. No hay mentira en nuestros labios. Cuando todo está al descubierto, cuando todos lo sacamos a la luz, cuando andamos en la luz como Él está en la luz, podemos tener comunión con Él. Es cuando nos escondemos en las tinieblas que la comunión con Dios se corta, la comunión con Dios se trunca. Por eso Isaías está llamando al pueblo de Israel a que vuelvan a buscar la luz de Dios. El pueblo de Israel estaba sumido en las tinieblas en este tiempo. Y eso era el resultado de haberse apartado de la luz de Dios. Por eso estaban sumidos en las tinieblas, porque se habían apartado de la luz de Dios, porque dejaron de buscar la luz de Dios. Porque decían que lo seguían, pero de los labios para afuera nada más, su corazón, va a decir más adelante Isaías, está lejos de mí. Entonces, aunque el pueblo de Dios sí había sido escogido por Dios porque estaba viviendo en las tinieblas, no podía decir que estaba teniendo comunión con Dios, hicieran lo que hicieran. Vemos el estado, por ejemplo, de este país en el que vivimos en estos tiempos. Y la razón por la que nos encontramos como nos encontramos es porque este país y en muchos casos la iglesia se ha apartado de la luz del Señor. Se ha apartado de la luz del Señor. Está viviendo como le complace a cada quien. Con el libro de Jueces, cada uno hace lo que le parece. Y no importa lo que diga Dios. No buscamos. Pues sí, en algunos casos no buscamos la luz porque la luz, ¿qué va a hacer? Va a poner en evidencia nuestro pecado. Y cuando se pone en evidencia ese pecado, tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto? O seguimos en él, en las tinieblas donde nadie nos vea, o nos arrimamos a la luz para que todo salga al descubierto, y entonces la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. ¿Sí? Como las heridas, a mí me decían antes cuando me cortaba o algo, que no te pongas curitas, que te dé el sol te va a sanar la herida.
Pues así es la luz de Dios también, así es la luz de su palabra. Cuando lo ponemos al descubierto, cuando dejamos que Él lo vea tal y como es, como Él ya sabe que es, pero que nosotros creemos que lo podemos esconder, la luz del Señor viene y trae sanidad a nuestra alma. Viene y trae fortaleza a nuestro espíritu. Viene y nos ayuda de nuevo a estar en sintonía con Él, en comunión con Él, y podemos ver lo que viene y podemos prepararnos para lo que viene y decir, gracias Señor que estoy en tu luz, porque si no, eso me hubiera pasado de noche y no hubiera sabido ni qué hacer. ¿Sí? El dejar de andar en la luz de Dios, mis hermanos, siempre tiene por resultado la oscuridad moral y espiritual. El dejar de andar en la luz de Dios siempre tiene por resultado la oscuridad moral y espiritual. Así como andar en la luz de Dios produce obediencia en nosotros, produce gratitud en nosotros, produce bendición para nosotros. El andar en las tinieblas, el no acercarnos a la luz de Dios, produce oscuridad moral y espiritual. Cuando el hombre decide hacer a un lado el ideal de Dios, se pierde en la búsqueda de sus propios intereses y su propia exaltación. ¿Escucharon eso? Cuando el hombre decide hacer a un lado el ideal de Dios, se pierde en la búsqueda de sus propios intereses y su propia exaltación. ¿Cómo se le llama eso? Egoísmo, vanagloria, ¿sí? Se trata de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero tener, de lo que me hace falta. Todo se trata de mí, de mí, de mí. Sí, no se trata de ver a los demás o ver por los demás, mucho menos ver por lo que Dios quiere, se trata de ver por mí y se busca el propio interés y la propia exaltación. Todos queremos ser más que los demás, que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ninguno sienta que es más que los demás, dice Pablo. Sí, todos piensen de sí mismos de una manera racional, no se pasen, no crean que son el papá de los pollitos, decía mi papá. ¿Sí? No crean que ya llegaron. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Pero el hombre que decide no seguir las cosas de Dios siempre anda buscando exaltarse, no me importa en qué medio se desenvuelva, aún en la misma iglesia. Aún en la misma iglesia. Si el hombre decide andar en oscuridad, y en la misma iglesia se puede andar en oscuridad, aunque hay tanta luz, en la misma iglesia se puede andar en oscuridad. ¿Sí? Si el hombre decide andar en oscuridad, siempre va a buscar sus propios intereses y siempre va a buscar su propia exaltación, aún dentro de la misma iglesia. Va a querer enseñorearse de los demás, va a querer regir como autoridad sobre los demás. Va a querer decirles cómo vivan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y se convierte en una situación en la que la iglesia y el camino de Dios y la luz de Dios, todo tiene que ver con cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y no tiene nada que ver con tu relación personal con el Señor. No debemos hacernos demasiado a un lado o demasiado al otro. Tenemos que mantenernos en el centro de la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra. Y miren, mis hermanos, si el hombre decide seguir en las tinieblas, finalmente Dios quita las manos y dice, ok, eso es lo que quieres, ándale pues, eso es lo que vas a tener. Como el hijo pródigo. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Yo no me quiero esperar a que mi padre se muera. Yo quiero mi herencia ya, la quiero disfrutar ahorita que todavía estoy joven y fuerte. ¿Verdad? Es que él va con su padre y le dice, jefe, dame lo que me toca y ahí nos vemos. ¿Y qué hace el papá? ¿Verdad? ¿Y qué hace el hijo? Se va. ¿Y qué hace cuando se va? Se lo gasta aquí y allá en todo tipo de cosas, ni siquiera vamos a especular, simplemente nosotros sabemos ya en qué se puede gastar el dinero, etcétera, etcétera. Llega el momento en el que se acaba todo el dinero y ¿dónde termina? En un trochil, diría mi mamá, en un trochil de cerdos, comiendo las algarrobas que se comían, queriendo comerse las algarrobas que se comían los cerdos, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! Hasta esa cosa se me hace tan rica. Mientras está en las tinieblas,
No se, no se sabe, no se ve ni siquiera la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo podrido y lo fresco. Simplemente hay hambre y lo que se agarre, se come. Cuando estamos en la luz, vemos claramente lo que hay ahí, ¿verdad? Vemos claramente lo que hay ahí. Entonces el padre del hijo pródigo le dijo, ¿quieres arrancarte? Ok, ahí te va, tú vete. Llega el momento en el que está allí con los puercos y se pone a pensar, y en la casa de mi padre, qué bárbaro. Hasta los sirvientes comen buenas cosas. En la casa de mi padre, me acuerdo, me lo imagino yo, estoy aquí parafraseando porque es lo que yo me acordé. Me acuerdo cuando mi jefa hacía aquellas costillitas de puerco con salsa roja, con verdolagas y arroz blanco. Me acuerdo cuando hacía las tortillitas de maíz recién hechas a mano ahí con la tía Carmen y estábamos todos esperando a que cayera la tortilla para... Pero tenía que comer el león primero, ¿no es cierto? El papá, porque acababa de llegar de trabajar, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Pero sí, me acuerdo. Y yo aquí queriendo comerme estas cosas. ¿Y qué dice el hijo pródigo? Ay, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa y le voy a pedir perdón a mi papá y bla, bla. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y vuelve a su casa y ¿qué hace el papá cuando lo ve? Ni siquiera se espera que llegue, va y se corre hacia donde él viene y lo recibe con los brazos abiertos y lo manda a bañar y lavar y le pone vestidos nuevos y sandalias en los pies y manda a traer el becerro engordado y hacen un... ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? ¿Saben qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Todos en algún momento somos hijos pródigos. ¿Se han dado cuenta de eso? En algún momento, por alguna razón, en alguna situación, le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué? Dame lo que me toca en esta situación y yo me arranco, yo me voy. ¿Sí? Y luego cuando se nos acaba, cuando vemos que lo que pedimos no nos sirvió de nada, no nos trajo la felicidad que pensábamos que nos iba a traer, ¿qué hacemos? Ahí vamos con Dios, ¿verdad? Bueno, pues ¿saben qué? Qué bueno que volvemos con Dios, porque eso es lo que Él quiere, por eso a veces nos deja caer hasta donde nos deja caer, para que el único lugar hacia donde podamos voltear es hacia dónde, hacia arriba, hacia arriba. Pero aquí el pueblo de Israel quería hacer lo que le diera su gana, quería seguir en las tinieblas y finalmente Dios les dice, ok, si eso es lo que quieren, ándenle, eso es lo que van a tener. Y noten lo que les dice Isaías en el versículo 6, noten, ciertamente, aquí le está hablando a Dios, ¿ok? Ciertamente tú has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque se ha llenado de costumbres de oriente, sus adivinos abundan como filisteos y hacen tratos con gente extraña. Noten lo que está diciendo aquí, está diciendo que Dios abandonó a su pueblo. Que Dios quitó las manos. Eso no quiere decir que Dios lo haya dejado como huérfano, pero Dios quitó las manos, como cuando el padre del hijo pródigo le dio sus bienes y se los llevó. Dios quitó las manos. ¿Ok? Dios quitó las manos. El Señor estaba dándole a su pueblo lo que su pueblo tanto deseaba. No querían andar en la luz de Dios, no querían seguir los principios del reino. Querían hacer lo que todas las otras naciones a su alrededor estaban haciendo. Querían parecerse más y más a ellas, en lugar de que ellas se parecieran a ellos. No querían andar en su luz. Preferían andar y practicar las costumbres de los pueblos de su alrededor. Noten lo que dice ahí. Se ha llenado de costumbres de oriente. Ahora, no está hablando aquí en contra de ningún grupo étnico, ¿ok? No quiere decir que Dios estuviera en contra de los orientales, ¿ok? Porque muchas veces versículos como estos se toman como pretexto para perseguir a diferentes grupos, ¿sí? Entonces quiero hacer muy clara quiero hacer la aclaración aquí, que no está hablando en contra de las personas de Oriente, ¿sí? Porque recuerden que en el Apocalipsis se nos habla de que en el cielo habrá gente ¿de qué? De todo pueblo y de toda nación, de toda lengua. También va a haber orientales, y cuando hablamos de orientales normalmente pensamos en China, Japón, etcétera, pero el oriente se compone desde Egipto hasta
está Japón, todos ellos son orientales, son Medio Oriente y luego Lejano Oriente. Entonces de todas esas naciones va a haber en el cielo, va a haber de toda etnia. Es la palabra que se traduce nación en el Apocalipsis. Estaban hablando en contra de las costumbres paganas de estos pueblos. Los pueblos orientales necesitaban adivinos, necesitaban agoreros, necesitaban brujos, necesitaban brujas y todo tipo de cosas como esas. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios viviente. Porque no conocían al Dios viviente. Y en lugar de que los israelitas los llevaran a estas naciones a Dios, los israelitas se hicieron más como ellos, se hicieron más y más como ellos. Si Dios les había dado a los israelitas la misión de dar a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero en lugar de darlo a conocer, ¿qué hicieron? Se encerraron en sí mismos, ellos eran los escogidos y nadie más, nunca lo presentaron delante de las otras naciones y aparte de todo eso, empezaron ellos a copiar lo que las otras naciones estaban haciendo. Y ni cuenta se dieron. Cuando finalmente ya estaban completamente separados de los principios del reino de Dios, que con tanto amor y con tanto cuidado Dios les había dado y tanto les había advertido, ni cuenta se dieron. Es como la persona que tiene dolor de rodillas, ¿sí? Y la operan para quitarle el dolor de rodillas y después de la operación el dolor es más intenso todavía por la operación. ¿Qué empiezan a darle a la persona que tiene ese tipo de dolor? Medicamentos, ¿sí? Y es tan intenso el dolor y tan grande la incomodidad que aun cuando ya no necesite tanto, la persona sigue ¿qué? Tomando. Y al cabo que yo lo puedo controlar, al cabo que yo sé hasta dónde, al cabo que yo tengo a Dios de mi lado, todo lo que se pudiera decir. Y cuando menos piensa la persona, ¿qué termina haciéndose? Adicta. Así pasó. Y tantas advertencias que se nos dan acerca de eso, ¿no es cierto? Tantas advertencias que así pasó con el pueblo de Israel. ¿Sí? Dios había escogido a los israelitas para que fueran su pueblo especial y fueran diferentes a los pueblos de Canaán. Los había escogido para que fueran su pueblo especial y fueran diferentes a los pueblos de Canaán. En Éxodo capítulo 19, los versículos 5 y 6, noten lo que dice ahí, Éxodo 19, 5 y 6. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Noten, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Representan a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Y pueblo santo quiere decir que iban a estar separados para el servicio de Dios. Para eso los llamó Dios. ¿Sí? No para que se sintieran superiores al resto de las naciones, sino para que lo dieran a conocer como sacerdotes y pueblo santo que era de Él. Y les digo una cosa, esto es aplicado a los creyentes neotestamentarios también. ¿Sabían eso? Entonces lo mismo que el Señor dice a través de la pluma de Pedro acerca del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, noten lo que dice. Pero ustedes son ¿qué? Linaje escogido, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó Dios, para eso nos sacó de las tinieblas, para eso nos sacó de la vida de pecado en la que vivíamos. No para que siguiéramos pareciéndonos al mundo, sino para que fuéramos diferentes del mundo y pudiéramos dar testimonio con nuestra vida y con nuestra boca de las maravillas, de los hechos maravillosos que Él ha hecho en nosotros. Y el hecho más maravilloso que Él ha hecho en nuestra vida, ¿cuál es? Que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Para que ahora ya no andemos a ciegas.
para que ahora no andemos sin saber lo que está por pasar, sin saber lo que viene, para que a través de la luz de su palabra tengamos un mapa claro de lo que debemos ir haciendo, de lo que debemos ir esperando, para que cuando pasen las cosas que pasan a nuestro alrededor no nos friquiemos todos. Pero está pasando esto, pero está pasando aquello, y allá están diciendo esto, y hay rumores de guerras aquí, rumores de guerras allá, y que China está comprando de Estados Unidos, y que Estados Unidos está perdiendo su posición en el mundo, y que bla, 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 bla. Dios sigue en su trono. Jesús sigue a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Sí? A él nadie lo ha movido. Nadie puede votar en contra de él. Nadie le puede quitar su lugar. Y es a la luz de él, a la luz de quien nosotros vivimos, no a la luz de este mundo. Este mundo quiere confundirnos. Mire cómo está confundido el mundo. Este mundo no hay nada más que, no hay nada que desee más que confundir a la iglesia. De que la iglesia no sepa para qué lado agarrar. ¿Sí? No hay necesidad de, es imposible que la iglesia no sepa para qué lado agarrar si tenemos la palabra de Dios delante de nosotros. ¿Sí? Entonces de nuevo, primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos anunciando esos hechos maravillosos con nuestra vida y con nuestra boca? Estamos anunciándole a todo el que nos quiera oír y diciéndoles que así como nosotros fuimos sacados de las tinieblas, ellos también pueden ser sacados de las tinieblas, que también ellos, así como Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, que así como Isaías le está diciendo al pueblo de Israel, vamos a buscar la luz. Nosotros deberíamos de estar diciendo, vengan conmigo a buscar la luz, vengan conmigo a buscar la luz de Dios. Me acuerdo cuando antes en las iglesias se aconsejaba a los hermanos a que invitaran a alguien, pero no que solo invitaran. Primero oraran por esa persona, luego la invitaran y luego fueran por ella y la trajeran a la iglesia. ¿Sí? Esa es la manera en la que la gente traía invitados a la iglesia antes. ¿Por qué? Porque la gente que invitamos a menudo no es parte de la iglesia, no ha ido a una iglesia en mucho tiempo, se siente incómodo, etc. Entonces nosotros les ofrecemos estar con ellos para que no se sientan tan mal. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que fueron a alguna iglesia? Pues antes si no conocían a nadie. Y ahora no, te invito a mi iglesia. Si no puedes ir, no le hace. Estamos en línea a las 10 de la mañana en el Facebook, ¿verdad? No que tienen algo de malo, no estoy diciendo que tiene algo de malo, pero necesitamos ir por ellos, tomarlos y traerlos. ¿Sí? Así como el Señor Jesucristo no se quedó en el cielo allá y abrió las nubes y dijo, ¡hey! Quiero que sepan que los amo mucho, ¿ok? Piénsenla y si quieren, nada más voltéense al cielo y clamen y yo los... No, ¿qué hizo? Dejó su trono en gloria. Siento que voy a estornudar. Dejó su trono en gloria y vino a la tierra como uno. Nació como un bebé, por el amor de Dios. Nació como un bebé en un pesebre, en un establo. Creció como cualquier otro niño, se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Y predicó el evangelio porque vino a buscar lo que se había perdido y a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que nos ha dejado encargado a nosotros. Vamos a buscarlos. Tenemos que ir a buscarlos. Si nunca se han unido al grupo de evangelismo, les exhorta que vayan con el grupo de evangelismo una vez. Una vez por mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, una vez. Y vean lo que es predicar el evangelio a gente que a veces nunca lo ha oído y a gente que se ha apartado, pero pueden servir de Isaías ustedes para ellos y decir, ven conmigo, vamos juntos a buscar la luz del Señor. Noten las condiciones en las que se encontraba el país mientras ellos estaban haciendo estas cosas que estaban haciendo. Porque cuando el país está por los suelos, pues se pudiera entender, ¿no?
Pues mire, el país está por los suelos, ¿en dónde está Dios? Qué bárbaro esto y aquello, ¿verdad? Pues podría haber razón para quejarse. No creo que de todas maneras sea razón para quejarse contra Dios, porque Dios es bueno, pase lo que pase. Pero podríamos decir que si el país está por los suelos, habría razón de quejarse. Pero noten cómo estaba su país en el versículo 7. Su país está lleno de plata y de oro, y sus tesoros son ilimitados. Su país está lleno de caballos y sus carros son incontables. ¿Se fijaron? La nación era próspera, era fuerte. No solamente tenía plata y oro, no solamente tenía tesoros a montón, sino que tenía una fuerza militar que por lo que nos dice aquí era bastante grande. Esto es antes de que el Señor dijera, ¿saben qué? Ya estuvo, ya no quiero más, ya no puedo más. Esto es cuando Isaías está diciéndoles, por favor, presten atención, noten, la nación era próspera, pero en lugar de ser agradecidos con Dios y mostrarse humildes delante de Él, se volvieron soberbios y orgullosos, se olvidaron de que lo que tenían, lo tenían porque Dios se los había dado. Se olvidaron de que Dios se los había dado. Y empezaron a creer en sí mismos. ¿Sí? De nuevo, vivimos en un país donde somos bien individualistas, creemos en nosotros mismos, ¿verdad? Por un lado quieren que nos levantemos por nuestras propias fuerzas. Por el otro lado, no se molesten, nosotros les vamos a dar todo. Y mientras tanto, ¿en qué nos están convirtiendo? Pura confusión. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner nuestras vidas en sus manos y vivir de acuerdo a los principios que la palabra de Dios nos dice, para no hacernos ni para la derecha ni para la izquierda, hacernos en el lado de Dios. Toda la nación era próspera, tenían todo lo que necesitaban. Y el Señor les dijo que este iba a ser el caso y les advirtió que se cuidaran de esto. Les advirtió que se cuidaran de esto. Lean conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Deuteronomio capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Noten lo que les dijo el Señor. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, noten el versículo 12, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Se fijan, les está diciendo por adelantado. Les está advirtiendo, un día van a entrar en esta tierra que yo les prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí van a encontrar ciudades grandes y buenas. Ustedes no levantaron un dedo para construirlas. Ahí van a encontrar casas llenas de todo bien. Ustedes no fueron a recoger esos bienes. Ahí van a llegar y ahí va a estar ya. ¿Sí? Ustedes van a encontrar cisternas, que quiere decir pozos, que ustedes no cavaron, y va a haber agua ahí, y agua en abundancia. Van a encontrar viñas y olivares que ustedes no plantaron. Pero cuando lleguen a esos lugares tengan mucho cuidado de no olvidarse del Señor que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Y esa es una advertencia para nosotros también. Ahora, si para ellos fue difícil no caer en lo que cayeron, siendo que ellos no habían hecho absolutamente nada, ¿ustedes creen que será difícil para nosotros, que todos nos lo hemos ganado, como decía mi papá, con el sudor de nuestra frente? Ellos no tenían nada de qué gloriarse, Dios les había dado todo. Pero nosotros lo que tenemos nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Nos hemos rayado el lomo para tener lo que tenemos. ¿No es cierto? ¿Se fijan cómo es mucho más fácil caer en ese orgullo, en esa soberbia en nuestros tiempos que en los tiempos de ellos? Sin embargo, ellos cayeron. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no vamos a caer en lo mismo? ¿Qué nos hace pensar que no debemos cuidarnos de no llegar al punto en el que decimos, yo me he ganado todo esto, yo lo hice solito? ¿Sí? A mí nadie me ayudó, a mí nadie me dio nada.
Yo vine a este país y aquí empecé a trabajar y trabajé duro. Y todas las cosas que ya sabemos que todo mundo dice, ¿no es cierto? Espérate, ¿no sería Dios el que te ayudó a venir a este país? ¿No sería Dios el que te dio, el que abrió puertas para ti? ¿No sería Dios el que te guardó de todas las cosas que te podían haber pasado mientras estabas en este país, en la forma en la que estabas? ¿No sería Dios el que te puso en el camino correcto? ¿No sería Dios que porque tu esposa creía en Él y oraba por ti, te puso en los lugares que... ¿No sería Dios? ¿No sería Dios que a pesar de que no lo buscabas de todas maneras, Él abrió los caminos delante de ti? Tenemos que, mis hermanos, y estos camaradas que Dios les dio absolutamente todo, no había manera de que ellos dijeran, yo lo hice solito. Dios les había dado. Si ellos cayeron en ese error, ¿ustedes creen que nosotros por vanagloria, por orgullo, no podemos caer en lo mismo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Noten lo que sigue diciendo en Deuteronomio capítulo 17. Cuando ellos pidieron tener rey igual que todos los pueblos a su alrededor. Noten lo que el Señor les dice, Deuteronomio 17, versículo 15. Dice, si es así, de tener rey como todos los demás, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey, dice el versículo 16, no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Versículo 17, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Versículo 18, una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y la tendrá a la mano y la leerá, ¿cuándo? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de todos los estatutos y los ponga por obra. Sin embargo, en nuestro estudio de los reyes, ¿hicieron esto? Claramente no lo hicieron. Hubo reyes buenos y reyes muy malos, y algunos hicieron parte de lo que tenían que hacer, otros no hicieron nada. Sí, de nuevo, Dios les estaba advirtiendo, les estaba dando por adelantado las cosas que podían pasar. ¿Había razón para que cayeran como cayeron? No. Es como si cae el huracán Hillary y van por Mission Valley, por ahí por donde se inunda, y dice inundaciones, no crucen en su carro. Le están diciendo, ¿no?, que hay una inundación, que no cruce en su carro, pero usted quiere llegar de volada al otro lado. Tiene dos opciones, o le da toda la vuelta, o ¿qué hace? ¿Cuánta gente no se ha metido y la corriente se la ha llevado? Pero si ahí está el sign, ahí está la advertencia, pero así somos. Así somos. Dios les dijo. Sí, no amontonen plata, no amontonen oro, no amontonen caballos, le dice al rey, etcétera, etcétera. Pero ahora estaban ricos, había plata, había oro, había caballos, había carros, había todo. Había todo menos el reconocimiento de Dios. Sí. Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué creen que el Señor nos advierte acerca de eso? Porque no se puede. Si alcanzamos riquezas, después vamos a estar como que, ok, Dios, mis riquezas, sirvo a Dios o me esfuerzo más por tener más. ¿Qué hago? No se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos amos. Por eso el Señor nos advierte que no hagamos tesoros aquí en la tierra en donde el ladrón hurta y el orín corrompe, sino que hagamos tesoros donde, en el cielo. Ahora, ¿cómo se hacen los tesoros allá? Yo no les voy a decir.
porque se me puede malinterpretar. Pero ustedes pídanle a Dios que les diga, Señor, ¿cómo puedo hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando Él les diga, como Pablo, digan, ok, Señor, si eso es lo que tú dices, eso es lo que voy a hacer. Ok, pero es entre ustedes y Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 6 al 10. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. El versículo 10, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Ok? Hubo quienes querían riquezas, se fueron tras las riquezas y ¿qué les sucedió? Se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere decir se extraviaron de la fe? Se perdieron su salvación. Yo no creo que eso es lo que quiera decir, ¿ok? Yo lo que creo que quiere decir es que al decir se extraviaron de la fe, no pudieron seguir dentro de la fe que nos lleva a bendición y acabaron experimentando muchos dolores precisamente porque se fueron por el lado de la fe que dice que si tienes fe, todo lo que pides, lo que declaras, etcétera, etcétera, lo puedes tener y se desvían de la fe verdadera y se van hacia el lado de la prosperidad. En Proverbios 15, 16, noten lo que dice ahí Salomón. Es mejor que lo poco con el temor del Señor que lo mucho con muchos problemas. Yo pensé que iba a haber muchos amenes, pero ok, vamos a leerlo otra vez. Sí, vamos a leer. Es mejor lo poco con temor del Señor que mucho con muchos problemas. Luego noten aquí rápidamente, su país está lleno de ídolos, el versículo 8. Se arrodillan ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron con sus dedos. Todos se han inclinado, todos se han humillado por eso. Luego noten lo que dice Isaías, a Dios le dice, no los perdones. Ande pues. ¿Se fijan? Por un lado, vengan conmigo, vamos a buscar la luz de Dios. Por otro lado, Señor, no les vayas a perdonar. Ay Dios, con profetas como esos, ¿quién necesita? ¿Verdad? Pero era un trabajo difícil el que tenían los profetas. Por un lado miraban la bondad de Dios, miraban cómo Dios les advertía lo que iba a pasar. Y por el otro lado miraban cómo el pueblo no quería oír, no quería prestar atención, no quería tener nada que ver con Dios. Noten que dice todos se han humillado, poderosos y débiles, ricos y pobres, los que pudieran considerarse de la nobleza y los de la chusma, todos se habían vuelto a los ídolos. Ni los ricos por ser ricos, ni los pobres por ser pobres, ni los unos ni los otros, todos se habían vuelto a los ídolos, todos a una se han extraviado, dice Pablo en Romanos, lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio de Romanos, ¿sí? Todos se habían arrodillado delante de dioses que ellos mismos habían hecho con sus propias manos, ¿sí? Que no tienen que contestar, llévenselo de tarea, piénsenlo, pero ¿qué podríamos nombrar nosotros en nuestros días que son dioses que han sido hechos por el hombre o por nosotros mismos, ante los cuales el hombre se ha o nos hemos arrodillado? Estaban completamente entregados a esos ídolos y por lo tanto el profeta, clama a Dios y dice, no los perdones. Qué bueno que Dios a veces no le hace caso a los profetas, ¿verdad? ¿No es cierto? Qué bueno que Dios a veces no le hace caso a los profetas. Porque ¿se acuerdan lo que le prometió Dios a Salomón? ¿Se acuerdan lo que le prometió? ¿Se acuerdan cuando Salomón
terminó el templo, terminó su casa, etcétera, y dedicó el templo. ¿Se acuerdan de la oración de Salomón a Dios después de terminar la construcción y dedicar el templo en Jerusalén? Si no se acuerdan, no se preocupen, ahorita lo vamos a recordar. Segunda de Crónicas, capítulo 6, los versículos 36 al 39. Noten, esta es la oración de Salomón. Cuando pequen contra ti, hablando del pueblo de Dios, aquí diciéndole a Dios, pues no hay nadie que no peque. Si te enojas contra ellos y los entregas en manos de sus enemigos, que es lo que estaba por hacer Dios, y sus captores los llevan cautivos a un país enemigo, sea lejos o sea cerca, versículo 37. Si en la tierra a la que fueron llevados cautivos ellos recapacitan y se vuelven a ti, y si en el país de su cautividad oran a ti y dicen, hemos pecado, hemos actuado de manera inicua e impía, si ahí en el país a donde los llevaron cautivos se vuelven a ti con todo su corazón, con toda su alma, y oran hacia la tierra que les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia el templo que he edificado en tu nombre. Noten el versículo 39. Dígnate escuchar desde los cielos, desde el lugar donde vives, su oración y su ruego, defiende su causa y perdona a tu pueblo cuando peque contra ti. ¿Se veían? Salomón sabía, porque era ser humano, Salomón sabía que iba a ser imposible que el pueblo de Dios se mantuviera siempre firme. Y anticipadamente le dice a Dios, Señor, si estos llegan a pecar, porque es imposible que no pequen. Por eso era Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. Si cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque. ¿Sabes qué? Si te enojas con ellos y haces todas estas cosas, si claman a ti, perdónalos. ¿Sí? Gloria a Dios, porque Dios no siempre le hace caso a los profetas, ¿verdad? Porque imagínense, Isaías, no les perdones. ¿Sí? Pero para ese entonces ya lo que estamos leyendo aquí en Segunda de Crónicas ya había sido escrito. Lo que quiere decir que Dios había anticipado esto que iba a pasar y ya de antemano ya tenía un plan para ayudarlos aún en su cautiverio, aún en su ¿cómo se dice? Aún cuando hubieran sido desterrados de su tierra de Jerusalén. Ella tenía un plan porque sabía. Lo único que ellos iban a tener que hacer era ¿qué? Volverse a Dios. Volverse a Dios. ¿Sí? Ahí en el mismo libro de Segunda de Crónicas, pero ahora en el capítulo 7, los versículos 12 al 14, noten lo que dice. Entonces una noche, después de que Salomón hizo esta oración al Señor, entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Versículo 13, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, porque lo hicieron enojar, y si mando a la langosta a consumir la tierra, porque se portaron mal, y si envío peste contra mi pueblo, noten el versículo 14, todos se lo saben, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se fijan? Dios ya había proveído la salida. Dios les había advertido de antemano y Dios ya había proveído la salida porque sabía, conocía el corazón de su pueblo, así como Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y la fórmula también para nosotros es la misma, humillarnos y orar, buscar el rostro de Dios, arrepentirnos, porque eso es lo que quiere decir apartarse de sus malos caminos. Y si sucede eso, si hacemos eso, entonces Él escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El Señor el Señor nada lo agarra nada lo agarra descuidado. Sí, Él sabe de qué pata cojeamos, Él sabe de qué tela fuimos cortados. Sí, pero debemos de siempre estar dispuestos a ir a buscar su luz cuando nos extraviamos. No podemos seguir en las tinieblas y pensar que de alguna manera vamos a tener comunión con Él. ¿Sí?
Como vimos en nuestro estudio de Primera y Segunda de Reyes, el pueblo de Israel y el reino del norte, ellos no lo hicieron y tuvieron que sufrir las consecuencias. Vamos a seguir en nuestro estudio en Isaías y vamos a ver que el Señor los va a enviar a Babilonia y todo lo demás que vimos, parte de ello en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Van a sufrir las consecuencias, ¿sí? Pero una vez que estén allá, si tan solo hacen lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor va a oír desde el cielo, va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra. Ya les había dicho en Isaías 1, 18 y 19, ¿no es cierto? Vengan, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. Si sus pecados fueran tan rojos como la grana, serán hechos como blanca nieve. Si fueran como el carmesí, van a ser hechos blancos como blanca lana. ¿Sí? Entonces es la promesa de Dios, el arrepentirse. Arrepiéntete y cree. Si te arrepientes y crees, ¿sí? Él perdona tus pecados. En el Nuevo Testamento, y vamos a terminar con uno de los pasajes que comenzamos aquí, en el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice a nosotros por medio de la pluma del apóstol Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9, ya leímos 5 al 7, ahora vamos a extendernos hasta el 9. Noten, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que invoca mi nombre, que se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se fijan cuánta luz lo está poniendo el Señor delante de nosotros esta noche? ¿Se fijan? Son como las luces altas en el carro, ¿no es cierto? Como que de repente prendió las luces altas y ¡ay! Puedo ver claro. Ok, entonces ahora si podemos ver claro, no vayamos a meternos al charco para que nos lleve la corriente, por favor. Obedezcamos las señales que el Señor nos está poniendo y librémonos de las consecuencias de la desobediencia. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, por la manera en la que desde la antigüedad, Señor, advertiste a tu pueblo y nos adviertes a nosotros también acerca de las cosas que nos pueden hacer tropezar y caer y apartarnos de tu luz y llevarnos de nuevo arrastrándonos hacia las tinieblas. Señor, gracias porque hubo un día en el cual pudimos darnos cuenta de la situación tan peligrosa en la que nos encontrábamos, oh Dios, y tú por tu gracia, porque pusimos nuestra confianza, nuestra fe en ti, nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz admirable. Señor, ayúdanos ahora a vivir de tal forma que estemos dando testimonio de esa luz admirable y que podamos hablar de los hechos tan maravillosos que tú has llevado a cabo en nuestras vidas. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos logrado, porque sabemos, Señor, que viene de tu mano a la nuestra y no hay nada que no nos haya sido dado, como dice Pablo. Así es que estamos agradecidos contigo. Ayúdanos a vivir en ese agradecimiento. Ayúdanos a darte toda la gloria y la honra a ti. Y ayúdanos a vivir de tal manera, oh Dios, que el mundo pueda ver en nosotros que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, Señor, y que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. Gracias, Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén.